Vamos al estudio de esta mañana en el capítulo 8 de la confesión. Pues lo que estamos haciendo no es un estudio exhaustivo, ni todo lo que dice de la confesión punto por punto, sino que lo que estamos haciendo es un breve resumen para luego entonces caer en estudios que son un poquitico más profundo y avanzando poco a poco. Bueno, el título de este capítulo es De Cristo el mediador. Pues sabemos que Cristo es nuestro mediador entre Dios y los hombres. ¿Media por qué? ¿Por qué? Porque intercede por nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos, aún cuando somos cristianos, aún el remanente de pecado sigue trabajando dentro de nosotros y pecamos. Por eso necesitamos, porque como seres pecadores que somos, necesitamos entonces a alguien que interceda delante de Dios por nosotros y que nos libre de las consecuencias del pecado. Resulta, ¿cuál fue el del domingo pasado? El pacto de gracia. Bueno, detrás del capítulo del pacto de gracia, la confesión presenta al centro y fundamento de ese pacto. ¿Quién es? Jesucristo, nuestro mediador. Nos recuerda que todo en la confesión gira en torno a Cristo. No gira en torno a ningún presidente, no gira en torno a ningún rey, no gira en torno a ninguna persona en este mundo, sino única y exclusivamente gira en torno a Cristo, que es la palabra de Cristo la que estamos estudiando. Él es el mediador del pacto y la clave para entender la redención, porque claro, sin Cristo, ¿qué pasa? No hay redención. Explica que Cristo como mediador cumple un triple oficio. Para él desarrollar su tarea de interceder por sus elegidos, pues entonces cumple tres oficios: profeta, sacerdote y rey. ¿Será? Y eso vamos a verlo ahorita, más adelante. Muestra que en este capítulo se muestra que es, por supuesto, que es uno de los más extensos, porque establece a Cristo como Cristo garantiza la salvación de los elegidos. Se subraya que la cristología de la confesión, de nuestra confesión, es plenamente ortodoxa, o sea, fiel. Ortodoxa quiere decir fiel ¿a qué? A la verdad. Eso es ortodoxo. Y heredera de los credos antiguos, como por ejemplo el credo de Nicea y el credo de Calcedonia. Vamos allá, la persona de Cristo. Empieza el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, siendo Dios verdadero. Es el capítulo 8. El 8, sí, el 8. El 8. Agradó a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesús, su Hijo unigénito, conforme al pacto hecho, si estaba en el cielo, conforme al pacto hecho entre ambos, para que fuera el mediador entre Dios y el hombre, el profeta, sacerdote y rey, la cabeza y el salvador de su iglesia, heredero de todas las cosas y juez del mundo, a quien dio desde toda la eternidad un pueblo para que fuera su simiente y para que fuera redimido, llamado, justificado, santificado y glorificado por medio de él en el tiempo. El párrafo 2 dice: el Hijo de Dios, la segunda persona en la Santa Trinidad, siendo Dios verdadero y eterno, el resplandor de la gloria del Padre, consubstancial con él e igual a él, que hizo el mundo y quien sostiene y gobierna
todas las cosas. Ya lo vimos mediante qué cosa Él sostiene y gobierna todas las cosas, mediante su providencia. ¿Qué ha hecho? Cuando vino la plenitud del tiempo, tomó la naturaleza del hombre, con todas sus propiedades esenciales y sus debilidades comunes a la misma, pero con una gran diferencia: sin pecado, siendo concebido por el Espíritu Santo en el seno de la Virgen María. Al venir el Espíritu Santo sobre él y cubrirla el poder del Altísimo con su sombra. Estamos celebrando la Navidad, el nacimiento de Jesús. Así nació de mujer, de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y de la de David, conforme a las Escrituras. De modo que dos naturalezas enteras, perfectas y distintas, se unieron inseparablemente en una sola persona, sin conversión, composición ni confusión. Esta persona es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, pero es un solo Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres, y el hombre. El 3. El Señor Jesús, en su naturaleza humana, así unida a la divina, en la persona del Hijo, fue santificado y ungido en el Espíritu Santo sin medida, teniendo en él todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, en que agradó al Padre que habitara toda la plenitud, a fin de que, siendo santo, inocente, inmaculado y lleno de gracia y de verdad, estuviera enteramente equipado para ejercer el oficio de mediador y fiador, oficio que no tomó por sí mismo, sino que fue llamado a este por su Padre, quien también puso todo poder y juicio en su mano y le dio mandamiento para ejercerlo. Vemos que Cristo es verdadero Dios. Vamos a Juan 1:1. Ese versículo que posiblemente no lo sepamos de memoria. Él es, Cristo es verdaderamente Dios. Y dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Así que el Verbo aquí se está refiriendo a Cristo, ¿no? El Logos de Dios. En el principio era Cristo, y Cristo era con Dios, o sea, ahí está junto con Dios. Y luego Juan remata en la última cláusula, explica y dice: y el Verbo, Cristo, era Dios. ¿Por qué es el verbo? ¿El verbo qué indica en español? Acción. Entonces, la acción de Dios para con la humanidad es Cristo. Por eso es el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aquí los testigos de Jehová cambian la última cláusula y dicen: y el verbo era Dios, y el verbo era un Dios. Cosa que no aparece en el original. Y Colosenses 2:9. Colosenses 2:9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué es lo que significa este versículo? Él está explicando algo que, bueno, que no lo vamos a analizar ahora. Pero esto es lo que nos dice: habita. ¿Qué cosa habita? En su cuerpo, que dice corporalmente. En su cuerpo habita toda la plenitud de la deidad. O sea, plenamente Él es Dios. Eso es lo que significa: en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, en su naturaleza, en su ser Él es Dios, en su espíritu Él es Dios. Y Él es Dios. Ahora, es verdaderamente hombre también, porque Él se encarnó y tomó cuerpo y nació como nacen todos los hombres, pero con la diferencia de que, por supuesto, nunca pecó y no nació siendo pecador. El único ser humano que ha nacido libre del pecado es Él, Jesucristo. Juan 1:14, verdaderamente hombre. Y aquel verbo, o sea, ese verbo que te hablé en el versículo 1, ¿verdad? Fue hecho carne. O sea, aquel que estaba con Dios, aquel que era Dios, fue hecho carne.
¿Cómo fue hecho carne? Bueno, pues que vino el Espíritu Santo, hizo sombra sobre María, María queda embarazada, José no la quiere recibir porque pensaba que lo había traicionado. José tiene un sueño en el cual un ángel le dice, recibe a María como tu mujer, porque lo que ella es engendrado es del Espíritu Santo, y así él recibió a su mujer, se casan, tienen a Jesús, y luego tienen otros hijos. O sea que María no permaneció siendo virgen, como creen algunos. Y aquel verbo, ese Cristo que habitaba junto con Dios, fue hecho carne y que era Dios, y habitó entre nosotros. O sea, Juan está dando testimonio y dice, Él vivió entre nosotros. Y dice más, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, lo que Juan te está diciendo es, mira, nosotros tenemos testimonio de quién realmente es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el testimonio? Porque nosotros lo vimos. Él vivió entre nosotros, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. O sea, gloria en que realmente Él era quien decía ser y que Él es quien yo, está diciendo Juan, quien te está explicando Juan quién es el Cristo. Y en Hebreos 2:17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Porque ciertamente, dice el 16, no socorrió a los ángeles, sino que se recorrió a la descendencia de Abraham. ¿Quiénes somos la descendencia de Abraham? Nosotros, los cristianos. Según explica Pablo en el libro de Romanos, él dice que no son descendientes de Abraham aquellos que lo son según la carne. O sea, porque en realidad Abraham representa la promesa de Dios. Esa promesa de Génesis 3:15, en que vendría un varón de Dios y derrotaría al que derrotó a Adán. Entonces Abraham representa el cumplimiento en el tiempo de la promesa de Dios. Y es ahí donde espiritualmente dice Pablo en el libro de Romanos que los hijos de Abraham no son los descendientes según la carne de Abraham, o sea, no son las 12 tribus de Israel, sino aquellos a quien Dios le ha dado su gracia para que tengan fe, y le ha dado la fe para que puedan perseverar en la salvación, y le ha dado la perseverancia para que puedan seguir adelante en el camino siendo ellos cristianos, o sea, los elegidos de Dios. Porque no son israelitas, no son israelitas, no son verdaderos israelitas aquellos que son descendientes según la carne, sino aquellos que son descendientes según la promesa de Dios. Así que lo que tenemos es una sola persona con dos naturalezas, sin confusión, o sea, no se mezclan la una con la otra, ni se confunden cuál es la naturaleza divina y cuál es la naturaleza humana, pero tampoco están divididas, o sea, es una parte Dios y es una parte humana. No, es Dios verdadero y hombre verdaderamente. En Colosenses 2:9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la verdad. Esa es la naturaleza divina. Y en Filipenses 2, del 6 al 8, tenemos la humana. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. O sea, él se tomó la naturaleza humana, vino a cumplir una misión, le rogó al Padre, lo que vemos en la historia bíblica es que le ruega al Padre que por favor, si es su voluntad,
que pase de él este sufrimiento, que lo libre de ese sufrimiento, pero no fue así. Así que obedientemente fue a la cruz para pagar el precio que sus elegidos, a quienes había venido a buscar, fueran salvos. Eso, Cristo como la persona de Cristo, ¿verdad? Ahora vamos a ver la elección del mediador. Y vamos a continuar leyendo en la confesión. Estamos hablando del oficio de mediador. Es el párrafo 4. Este oficio fue asumido por el Señor Jesús, ¿no verdad, Jonathan? Con la mayor disposición y para poder, o sea, no es que a regañadientes fue, sino que alegremente se ofreció. Para poder desempeñarlo, nació bajo la ley y la cumplió perfectamente. O sea, nació bajo las restricciones que Dios mismo había puesto sobre el hombre para que pudiese agradarle. Nació bajo la ley. La ley es lo que Dios le revela a Moisés para que el hombre la cumpla, y dice, y si la cumple ciertamente vivirá. Pero nadie logró cumplirla al 100%. Pero este sí, y la cumplió perfectamente. Y sufrió el castigo que correspondía a nosotros, el cual debíamos haber llevado y sufrido, siendo hecho pecado y maldición por nosotros, soportando grandísimas penas en su alma y dolorosísimos sufrimientos en su cuerpo. Fue crucificado y murió, y permaneció en el estado de los muertos, pero no vio corrupción. Al tercer día resucitó de entre los muertos, con el mismo cuerpo en que sufrió, con el que también ascendió al cielo. Allí está sentado a la diestra de su Padre, intercediendo, y regresará para juzgar a los hombres y a los ángeles en el fin del mundo. Cristo fue designado por el Padre como el Salvador del mundo, como el Salvador del mundo, y lo vemos allí expresado en Primera de Pedro, 1, 20. Ya destinado desde antes, esto es uno de los pasajes, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros de los tiempos por amor de vosotros. Nosotros vimos el decreto de Dios. Bueno, dentro del decreto de Dios, Dios decretó que Cristo, venido el tiempo, en el tiempo de Él, iba a morir por los elegidos, por su pueblo, y los iba a salvar. Por eso ya destinado desde antes de la fundación del mundo, o sea, desde la eternidad, ya Cristo estaba destinado para la salvación de su pueblo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor a vosotros. O sea, ya en el tiempo que correspondía manifestarse, Él se manifestó. Y la razón de que Él se haya manifestado no es otra que por amor a todos nosotros. Es lo que dice este versículo. Fue dado como cabeza y redentor de su pueblo, Efesios 1, del 22 al 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud que lo llena todo, de aquel que todo lo llena en todo. Fue dado como cabeza y redentor de su pueblo. Ahora vamos a la obra de Cristo. Y seguimos leyendo en la confesión. El Señor Jesús, por su perfecta obediencia y sacrificio de sí mismo que ofreció a Dios una sola vez por medio del Espíritu Eterno, ha satisfecho plenamente la justicia de Dios, ha logrado la reconciliación y ha adquirido una herencia eterna en el reino de los cielos para todos aquellos que el Padre le ha dado. Aunque el precio de la redención no fue pagado por Cristo,
no fue pagado por Cristo actualmente hasta después de su encarnación. Aún así, la virtud, la eficiencia y el beneficio de esta fueron comunicados a los elegidos en las épocas sucesivamente, desde el principio del mundo y mediante aquellas promesas, tipos y sacrificios en los cuales Él fue revelado y señalado como la simiente de la mujer que heriría en la cabeza de la serpiente, y como el cordero inmolado desde la fundación del mundo, siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cristo, en la obra de mediación, actúa conforme a ambas naturalezas, haciendo por medio de cada naturaleza lo que es propio de ella, aunque por razón de la unidad de la persona, lo que es propio de una naturaleza algunas veces se le atribuye en las escrituras a la persona denominada por la otra naturaleza. Cristo como profeta revela la voluntad de Dios. Deuteronomio 18:15. Profeta en medio de ti está diciéndole a Moisés, de tus hermanos, como está diciendo Moisés a Josué, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Y este versículo que se refiere no es ni más ni menos que a Cristo. Hebreos 1 del 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, o sea, postreros quiere decir últimos, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cristo como sacerdote se ofrece a sí mismo como sacrificio perfecto, y ahí lo vemos en Hebreos 9 del 11 al 14. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, como era en el Antiguo Testamento, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y como rey, reina sobre su pueblo y vencerá a todos sus enemigos. Salmo 2 del 6 al 9. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, a Cristo, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Y 1 Corintios 15, 25. Porque preciso es que Él reine, Cristo, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Verdad? El mérito de Cristo. Seguimos leyendo en la confesión. A todos aquellos para quienes Cristo ha obtenido eterna redención, Él cierta y eficazmente le aplica e imparte la misma, haciendo intercesión por ellos, uniéndolos a sí mismo por su Espíritu, revelándoles en la palabra y por medio de la palabra el misterio de la salvación, persuadiéndolos a creer y obedecer, gobernando sus corazones por la palabra y Espíritu, y venciendo a todos sus enemigos por su poder omnipotente y sabiduría, de manera y en las formas que estén en la mayor consonancia con su maravillosa e inescrutable dispensación,
Y todo esto por gracia libre, gratuita, absoluta, sin prever ninguna condición en ellos para procurarla. Este oficio de mediador entre Dios y el hombre es propio únicamente de Cristo, quien es el profeta, sacerdote y rey de la iglesia de Dios. No puede ser transferido de él a ningún otro, ni en su totalidad, ni en parte alguna. Este número y orden de oficios son necesarios, pues por nuestra ignorancia tenemos necesidad de su oficio profético. Por nuestra separación de Dios y la imperfección de nuestros servicios, necesitamos su oficio sacerdotal para reconciliarnos con Dios y presentarnos aceptables a Él. Y por nuestra renuencia y total incapacidad para volvernos a Dios y rescatarnos a nosotros mismos y protegernos de nuestros adversarios espirituales, necesitamos su oficio regio de rey para convencernos, someternos, atraernos, subyugarnos y librarnos y preservarnos para su reino celestial. Su obediencia activa y pasiva aseguran nuestra justificación. Romanos 5, 19. Y recuerden que estamos en el libro de Romanos 5, 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Su obediencia asegura nuestra justificación. Su resurrección garantiza nuestra vida eterna. 1 Corintios 15 del 20 al 22. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Nos da seguridad. Nuestra salvación no depende de nosotros, sino de la obra perfecta de Cristo. Debemos adorarle. Toda nuestra vida, todo nuestro servicio, todo lo que hacemos hoy y todos los domingos y todo en nuestra vida debe girar alrededor de Cristo, de Jesús como Señor y Salvador. Debemos imitarlo. Él es el ejemplo de obediencia y entrega al Padre. Así nos pareceremos un poquito más a Él todos los días. Y tenemos esperanza, porque Él reinará, está reinando ahora, hasta someter todo debajo de sus pies. Él vencerá, según el libro de Apocalipsis. Y esa es nuestra esperanza. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por este estudio. Ayúdanos a someternos a tu palabra y a serte siempre fiel. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén.